Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Cristina Rodiera, dirijo el área de salud de Atrevia. Os doy las gracias por acompañarnos en este encuentro, en este panel de expertos que organizamos Talento Farmacéutico y Atrevia. Vamos a abordar un tema que ha cobrado especial atención en el momento en el que nos encontramos. La pandemia ha dado un gran impulso a la digitalización de los sistemas sanitarios. La telemedicina ha experimentado en estos últimos meses un crecimiento mayor que en todo lo que venía teniendo en los últimos años. En parte como medio para aliviar la presión asistencial y acortar tiempos de respuesta en este contexto de crisis sanitaria, pero también para dar respuesta y ayudar en las necesidades e inquietudes de los pacientes. Asistimos a su impulso definitivo para la práctica clínica, se está usando. Además, todo apunta a que este uso no es puntual, sino que va a seguir porque está favoreciendo una nueva atención sanitaria. Para reflexionar sobre todo esto, contamos con dos expertos. Nos acompañan Fernando Abadía, consejero delegado y director general de Talento Farmacéutico, Javier Illena, socio de Talento Farmacéutico. Bienvenidos, Fernando y Javier. Vamos a contar con la visión de Santiago de Torres, presidente de Atris Health, José Luis Listerri, expresidente, hasta hace muy poquito, presidente de Semergen, e Inés Nater, directora comercial de Sanitas. La sesión la va a moderar Arturo López, vicepresidente y director médico de GlaxoSmithKline. Doy paso a Javier Illena, que va a introducir este encuentro. Javier es socio y miembro del equipo directivo de Talento Farmacéutico y Sanitario, Senior Advisor de Atrevia. Javier ha sido presidente de Lilly España, Portugal y Grecia, compañía en la que estuvo muchos años, 40, y en la que también fue vicepresidente de Europa. Pues os dejo con Javier. Muchísimas gracias, Javier. Adelante. Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes. Bueno, para mí es un verdadero placer tener la tarea de introducir esta sesión, como muy bien has dicho, de un tema absolutamente candente, de la forma que ha irrumpido en nuestras vidas, en nuestra realidad, a raíz de la pandemia. Está claro que hemos visto muchas cosas, pero no todas las suficientes, y creo que estamos solamente al principio. Como muchas otras cosas, la telemedicina ha venido para quedarse. Pero no obstante, teniendo un panel como el que tenemos hoy, es un verdadero lujo poder escucharlos para ver por dónde van alumbrando las cosas, cuáles son las estrategias que hay que poner en marcha, analizar cómo puede impactarse la relación médico-paciente al no ser presencial, los aspectos legales de cómo cuidar la privacidad de todo esto. Son tantas y tantas las cosas que yo creo que es una jornada, es un diálogo absolutamente actual y apasionante. Por lo tanto, y como ya adelantaste, Cristina, vamos a tener a tres personalidades. En primer lugar, Inés Nater. Inés trabaja en Sanitas desde el año 2000, ha ocupado diferentes puestos en marketing y ventas. Desde el 2014 es la directora comercial y desde esa posición ha contribuido notablemente para el impulso digital que estaba buscando Sanitas. Antes de Sanitas ocupó diferentes puestos y dentro de ellos en la división de consumo de Philips. Ine es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Nijmegen en Holanda, tiene un Senior Management Program por el Instituto de Empresa. Ine, pues bienvenida a esta jornada. Gracias. A continuación, tengo el gusto de presentar a José Luis Listerri, médico especialista en Medicina Familiar Comunitaria y doctor en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es director médico de la Clínica Vallada de Valencia. Como dijo Cristina, hasta hace poquísimas semanas ha sido el presidente en los últimos 8 años de Semergen, o sea, enorme experiencia en cómo se va transformando la práctica de la medicina a la que puede aportar José Luis. Con anterioridad fue presidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular y vocal de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Es autor de 141 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, de 71 capítulos en libros y monografías. Además, ha participado en presentaciones en más de 600 comunicaciones y pósters, tanto en congresos nacionales como internacionales. Ha sido coordinador nacional de más de 20 estudios de registro de práctica clínica en España. De su experiencia docente, destaca su trabajo como profesor colaborador honorífico del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde el año 2001.
así como su labor de tutor de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de Valencia. Bienvenido, José Luis, y un gusto otra vez vernos, aunque esta vez las circunstancias obligan a que sea de una forma virtual. Y por último, Santiago de Torres, médico de formación, tiene un amplio recorrido profesional en el ámbito de la gestión, tanto pública como privada. Santiago es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue jefe de sección de toxicomanías en el Hospital del Mar de Barcelona. Ocupó cargos públicos en 3 ministerios, director general del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad y Consumo, subsecretario del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura y más tarde de Asuntos Sociales, y posteriormente ejerció como asesor en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, experto en la Secretaría General de la Comisión Europea y delegado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid. Actualmente preside Atris Health, que es una compañía dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia para facilitar la terapia individualizada de los pacientes. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Salud Digital, presidente de la Fundación Alianza por la Solidaridad y vicepresidente de la Fundación Internacional Alzheimer Pascual Maragall. Santi, bienvenido y un placer tenerte en este panel. Sin más, yo lo que paso a continuación a presentar a quien va a hacer esta tarde la labor de moderador, Arturo López. Actualmente Arturo es vicepresidente y su rol es el del director médico en GSK para España, Portugal e Israel. Arturo tiene más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica en diferentes compañías farmacéuticas y ha tenido responsabilidad sobre, como la tiene actualmente, varios otros países europeos. Es además licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca, doctor en Medicina por la misma Universidad de Salamanca y especialista en farmacología clínica por el Hospital de Valdesilla de Santander. Ha sido también presidente de AMIFE, que como sabéis es la asociación que agrupa a los médicos trabajando en el sector farmacéutico, y posee el diploma Pharmaceutical Medicine por la Universidad de Cardiff. Además, ha sido profesor de anatomía humana. Así hecha todas las presentaciones de quienes van a ser los verdaderos protagonistas. Yo lo que deseo es que nuestra audiencia, a quien agradezco que se hayan conectado para participar y acompañarnos, disfrute de todo lo que van a oír tan interesante y tan necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por esta amable introducción y a Cristina también, y por darnos la oportunidad de hablar de un tema que, como habéis dicho, es tan candente, y sobre todo por contar con 3 ponentes tan extraordinarios como Inés, Santiago y José Luis. Yo, como tenemos una hora, y en una hora vamos a tener que centrar un tema que es demasiado complejo, bastante complejo, sí que tengo algunas preguntas que quiero hacerle a los ponentes para que nos ayuden a encarrilar el tema. Pero si alguno de vosotros en la audiencia quiere hacer alguna pregunta, veréis en la parte de abajo de vuestras pantallas un icono que dice preguntas y respuestas. Simplemente las tecleáis, yo las iré leyendo de cuando en cuando para poder vehicularlas, trasladarlas a alguno de los ponentes. Yo creo que sin más, como lo importante es escuchar a nuestros 3 invitados de hoy y debatir un poquito sobre el tema, lo vamos a empezar quizá tomando un poquito el hilo de lo que ha comentado Javier y de lo que ha comentado Cristina. Es efectivamente un tema candente, pero la telemedicina ya lleva muchísimo tiempo aquí. De hecho, lo sabemos desde hace muchísimos años, las ingentes esfuerzos que se han hecho para el telediagnóstico, la cirugía por imagen, etc. Pero la pandemia nos ha hecho bastante más conscientes de qué es la telemedicina y qué beneficios. Yo mi primera pregunta, que va a ir para Santiago, es, Santiago, ¿realmente la pandemia nos ha hecho más conscientes o ha traído realmente algo nuevo en telemedicina? ¿Ha innovado algo o estamos simplemente escuchando más? Bueno, yo creo que la pandemia ha introducido 2 elementos novedosos. El primero, el uso masivo de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Yo creo que ha sido una sorpresa positiva para todos que podamos estar miles de personas comunicando sin problemas, personas de tercera edad que están usando el móvil para ver a su médico, que jamás lo hubieran imaginado, los iPads, los ordenadores para ver un especialista, los oxímetros que la gente tiene en casa o los sistemas para tensión arterial que comunican a su médico a través del teléfono. Todo esto lo ha traído
la pandemia, lo ha acelerado la pandemia. Yo creo que es la primera reflexión. La segunda reflexión, la gente, sobre todo en la primera ola, tenía aprehensión de ir a los centros hospitalarios. Tenía aprehensión de ir a los centros hospitalarios. Tenía miedo de ir a los centros hospitalarios. De ahí que los sistemas de telemedicina, videoconsulta, teleconsulta, han sustituido en parte, no del todo, pero sí en parte, la atención imprescindible de aquellos crónicos que debían haber ido a los hospitales y no han querido ir. En ese sentido, la telemedicina ha servido para paliar en parte la ausencia de la visita de control de los crónicos a los centros de salud u hospitalarios por la aprehensión que tenían de acercarse a un lugar donde no teníamos todavía dobles circuitos y más bien el consejo era no vengan a los hospitales si no es que tengan COVID, ¿no? En ese sentido ha sido útil poder utilizar sistemas que hasta la fecha ni pensamos que podíamos utilizar. Muchas gracias, Santiago, pero vamos a ver, cierto es que muchas personas se han visto forzadas a utilizar sistemas que antes no habíamos utilizado nunca y de repente están ahí, pero José Luis, ¿no estamos perdiendo de alguna manera, no nos hace perder de alguna manera esa cosa tan extraordinaria que es la relación médico-paciente? ¿No estamos con esta virtualización enfriando esa relación que es tan necesaria, sobre todo, tú lo sabes muy bien, en el entorno de atención primaria? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la amable invitación. Es un placer compartir espacio y tiempo con todos vosotros, con grandes expertos. Yo, en mi punto de vista de lo que está sucediendo con esta maldita pandemia y sobre todo la oportunidad dentro de la adversidad, ¿no? Yo creo que se ha contado ya brevemente los puntos claves del despegue definitivo que supone para la atención primaria de España. Siempre hablaré en base a la atención primaria de España, el haber pasado por una situación catastrófica que nos ha obligado, para mantener la relación personal, el teléfono, fundamentalmente la teleconsulta. No es obviamente telemedicina, es una parte de la telemedicina, pero la teleconsulta ha permitido generar y mantener ese contacto para buscar el equilibrio entre tecnología y humanización. Yo creo que es fundamental dentro de esta vorágine de impulso que se va a producir, está produciendo, el buscar un equilibrio entre la necesaria humanización y también entre la tecnología. Es verdad que en atención primaria hemos pasado por una fase pasada, presente y vamos a otra futura, que luego hablaremos seguramente. El pasado hemos estado aletargados, dormidos, hemos estado mirando para países de nuestro entorno como puede ser Francia, Reino Unido, países anglosajones respecto a lo que es la implantación de las TICs en atención primaria. En el presente actual, efectivamente, yo creo que estamos despertando la sensibilidad de los compañeros porque no hay más remedio que agarrarse a estas nuevas tecnologías para poder mantener, como decía, el contacto. Pero añadiría algo más muy importante. Yo creo que el recibimiento por parte del paciente ha sido, yo creo que muy aceptable. Es muy importante que tengamos en cuenta que pasar de la nada al todo o del negro al blanco es muy difícil. La teleconsulta ha solucionado, yo creo que muchísimos problemas. Es verdad que ha habido muchos más, no estamos todavía en la fase de aceleración de nuevas o de la irrupción de nuevas wearables, por ejemplo, devices, ¿no? O de otras cuestiones que van a venir en el futuro, pero en este momento yo creo que hemos salvado muchas penalidades y muchas enfermedades con la teleconsulta. Por tanto, yo creo que resumo y finalizo diciendo lo que decía al principio: no perdamos de vista la humanización, pero también a través de la teleconsulta es posible mantener el hilo de contacto con el paciente. Pues yo no podría estar más de acuerdo contigo. Yo creo que si una cosa ha demostrado esta pandemia es que los pacientes se han adaptado bastante bien, Entonces, primero por el miedo, pero también pues porque están empezando a utilizar cosas que se les ponía encima de la mesa y que han rentabilizado bien. Pero hay me da la sensación de que toda esta pandemia, si es cierto que nos ha ayudado a ser más conscientes, a tener una mayor sensibilidad, a concienciarnos todos, yo creo que sigue, no es más que un proceso de adaptación. ¿Hasta dónde podemos hablar de un componente incremental? Y esta pregunta va especialmente para Ine.
¿hay alguna manera en que esta telemedicina pueda en el futuro dar ese salto incremental, más allá de la adaptación producida o propiciada por las circunstancias? ¿Cuál es el siguiente nivel de la telemedicina? ¿Qué es lo que deberíamos empezar a ver el año que viene? A ver, muy interesante todas las reflexiones hasta ahora. La verdad es que, como bien se decía, esto no acaba de más que empezar. Nosotros llevamos varios años también ofreciendo el servicio de teleconsulta. Es cierto que nace, ¿no?, muy pensado en esa inmediatez, en esta rapidez, accesibilidad, agilidad. Los pacientes no quieren esperar, no quieren tener una hora de atasco para llegar al centro. O sea, muy pensado en una buena experiencia de paciente y evitar pues esas ¿no?, esperas innecesarias, ¿no? Luego lo hemos ido adaptando a diferentes targets, ¿no? Lo que ha dicho antes Santiago, esto no es está todo el mundo conectado, no es un tema de millennials o al revés, todo el mundo conectados. Nosotros tenemos nuestros expatriados fuera de España conectados porque quieren seguir en contacto con sus médicos de siempre. Hemos conectado a todas nuestras personas que nuestros de mayores por videoconsulta. Tenemos nuestras empresas conectadas porque sufren de problemas antes del tema de COVID por, ¿no?, esa no presencia, no poder fallar al trabajo, ¿no? Al final un tema de absentismo laboral que también hemos visto atacado. O sea que al final tocamos tantos palos, luego viene el COVID y de pronto pues la videoconsulta pues se potencia hasta límites impensables, ¿no? Porque arrancamos hace 4 años que más o menos la videoconsulta representaba en nuestro caso un 3% y ahora pues en los meses así más duros, ¿no?, de COVID pues hemos llegado por encima de los 40. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que hasta donde sea posible realizar una videoconsulta, ¿no?, de telemedicina. Al final hay estudios y seguramente Santiago y José Luis lo conocen mucho mejor, pero más o menos pues en el 60% de los casos se podía hacer una consulta por videoconsulta, ¿no? Pensamos muchas veces que hay que tocar al paciente, pero en muchas ocasiones no es necesario. Por tanto, el límite está dentro de la facilidad que vamos a poner a los pacientes y clientes para realizar los servicios, ¿no? Lo que ha comentado, esa medicina digital para el diagnóstico. Esas evoluciones nos va a llevar a que va a seguir creciendo y pronto yo creo que estamos en ratios que eran impensables hace unos meses. ¿Hasta dónde? Yo apuesto por el 60%. Bueno, bien, pero seguimos hablando de un segmento relativamente pequeño de la telemedicina, ¿verdad? Porque la videoconsulta, como digo, ha sido de alguna manera propiciada por la situación, las circunstancias. Santiago, ¿qué hay además de videoconsulta? ¿Telemedicina es solo videoconsulta? ¿Hay algo más? ¿Qué otras cosas hay ahí que podamos rentabilizar? Hay mucho más. Yo diría que la telemedicina y la salud digital es un paradigma nuevo de relación médico-paciente, pero también de especialista de atención primaria, ¿no? Yo siempre explico que una de las ventajas de lo que nos está pasando es que si uno coge un médico de atención primaria en una población lejana de Colombia, que tiene comunicaciones de internet pero no tiene ni especialistas alrededor, puede ofrecer a sus pacientes especialistas virtuales, puede hacer un ecocardiograma y enviarlo a un cardiólogo, puede hacer un fondo de ojo y enviarlo a un oftalmólogo, si tiene un mamógrafo puede hacer mamografías, puede hacer todo aquello que genera una imagen médica y enviarlo donde hay un especialista que le ayude a diagnosticar y perfeccionar la relación con su paciente. Al final, el médico de atención primaria, el médico de familia subcomunitaria nuestro, en algunos lugares va a mejorar la atención directa con el paciente gracias a la virtualidad de los especialistas que nunca llegaría a tener. No solo eso, hay tanto ya en la nube, hay tantas plataformas tan potentes que uno puede pedir subespecialistas. Uno quiere saber dónde hay un neuroradiólogo bueno, porque quiero que me informe una resonancia del cerebro. En la nube hay neuroradiólogos, y lo pueden hacer. Lo que quiero decir con ello es que la imaginación es total, las capacidades son inmensas,
La telemedicina deslocaliza mucho la prestación del informe médico sobre la prueba que se ha generado. Democratiza, porque hace accesible una serie de pruebas a poblaciones que nunca la tendrían físicamente. Reduce costes, porque muchas veces tienes acceso a especialistas que no tendrías realmente. Y hace algo muy importante, reequilibra las diferencias que hay a veces de prestaciones estacionalmente y territorialmente. Es decir, si en nuestro país, en Baleares, hay 8 millones de turistas cuando no hay COVID, y no hay especialistas para atenderlos, especialistas de la península online atienden aquello, ¿no? Y cuando llega el invierno, los especialistas de Baleares informan pruebas de la península porque tienen poca actividad. Eso reequilibra mucho la desigualdad existente hoy, donde los especialistas están en las grandes ciudades y no quieren acceder a veces a capitales de provincia o ciudades pequeñas. Pero en cualquier caso, cambio de paradigma, accesibilidad de especialistas, mejora de la accesibilidad de la sanidad a la población, reducción de costes y mejora de la calidad asistencial. Todo eso lo veremos según los próximos años. Pues parece que es como muy interesante lo que nos espera por ver. Yo creo que la democratización, la expansión del cuidado que has mencionado, será una revolución, incluso en países como España, que aunque estamos como un país del primer mundo, hay áreas rurales realmente apartadas y difíciles de conectar. Pero, Ine, ¿qué necesitamos desde el punto de vista regulatorio para llegar ahí? ¿Esto es algo que podemos hacer por iniciativa privada? ¿Esto es algo que yo me puedo inventar mi propia startup? ¿O necesitamos un marco regulador que organice todo esto? A ver, ahí puedo hablar un poco de nuestra experiencia, ¿no? O sea, al final lo que nosotros hemos buscado no es una plataforma externa con médicos externos, lo que hemos hecho es integrar realmente nuestro cuadro médico que tiene toda la garantía del mundo dentro de nuestro servicio de videoconsulta, ¿no? Por tanto, todos los especialistas pues entran con todos los criterios necesarios, evaluados, acordados, y por tanto en ese sentido tenemos la absoluta tranquilidad que el servicio en este caso se está ofreciendo pues en buenas condiciones, ¿no? Regulación, yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que existe de alguna manera un principio de autonomía. El paciente puede decidir y después el profesional tiene que decidir que realmente puede prestar el servicio que se está requiriendo por ese medio o tiene que buscar alternativas, ¿no? Yo creo que al final el criterio médico tiene que interpretar la situación y tiene que decidir cómo mejor prestar el servicio y la evaluación del paciente en cuestión. Yo creo que esto va de crear esa buena relación médico-paciente que antes yo creo que ha mencionado Santiago y también José Luis, ¿no? Una buena comunicación y al final tiene que estar dentro de un contexto en el cual el ámbito es seguro, los datos son seguros, los datos están, ¿no?, protegidos y con un buen entendimiento y una decisión individual por parte del paciente y un acuerdo por parte del médico diciendo estoy conforme con este medio prestar el servicio de esta manera, ¿no? No sé si te cuadra. Perfecto. Y por construir un poquito más sobre lo que acabas de comentar, yo creo que es muy oportuno que lo saques. José Luis, ¿qué falta ahí desde el punto de vista? Tú has trabajado de alguna manera conectado con la administración en tu cargo de presidente de Semergen. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta para que esto llegue a todos los niveles? Necesitamos que las comunidades autónomas echen una mano, regulen, determinen aspectos como la privacidad de los datos, todo eso está por hacer o ya está hecho, ya tenemos el camino hecho. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo estoy de acuerdo con Santiago que los tres puntos clave, las ventajas, hemos definido las ventajas de la telemedicina en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Pues para el sistema, obviamente, mejora de la eficiencia, seguro, para los profesionales, mejora de la comunicación y para los pacientes, mejora en la accesibilidad. Serían para mí los tres puntos claves. Hemos hablado de ventajas, claro que sí, muchas. Dentro de estas habría todavía muchas más dentro de cada apartado para el profesional, para el paciente y para la administración. Inconvenientes, claro que los hay. No es lo mismo el sector privado que el sector
público. Evidentemente, en el sector privado hay experiencias como ha dicho Inés, también otras compañías aseguradoras las hay, las conocemos, funcionan razonablemente bien, por lo que tengo entendido, pero a nivel de sistemas de salud estamos parados, absolutamente parados, quitando algunas excepciones que se pueden decir, con una gran variabilidad, con una gran heterogeneidad, y que ha despertado, curiosamente, al inicio de la pandemia, que el señor ministro de Sanidad, en una comparecencia en el Congreso, pues dijera que va a salir el libro blanco de transformación digital del SNS, con lo cual sería, digamos, que el impulso definitivo para que las administraciones autonómicas, que tenemos 17, recuerdo, y cada una funciona como quiere, entonces pues digitalice sus servicios y empiece a implementar lo que es la telemedicina en su sentido más amplio, ¿no? La videollamada, lo que son las herramientas digitales, las apps, etcétera, ¿no? Pero hay unos aspectos claves, o tres. Primero es la falta de formación o la interiorización por parte del médico de familia y del profesional sanitario de la necesidad irreversible de encadenarse a este cambio cultural, es decir, un cambio de cultura, eso es necesario absolutamente, o sea, una aceptación. Hace falta un marco regulatorio muy claro a nivel nacional que determine los pros y los contras, pero no que emane de cada comunidad autónoma, sino un marco regulatorio matriz que desde luego surja desde el Paseo del Prado y a la que se puedan adaptar pues las diferentes autonomías. Ya sé que a lo mejor hablo en román paladino, pero la verdad es que es una utopía a veces el decir estas cosas, pero es así, marco regulatorio estable para que nos sintamos seguros nosotros y los pacientes, claro que sí, y los pacientes. Y luego hay un aspecto clave, es la inversión. ¿Quién va a pagar esto? Vamos a ver, ¿hay suficientes recursos para poder transformar con inmediatez, como necesitamos, este tipo de necesidad? Recuerdo que en España, en atención primaria, realizamos 300 millones de consultas anuales, 300 millones de consultas, de las cuales 30 millones son en urgencias, pero, insisto, de esos 300 millones, el aumento en la prevalencia de enfermedad crónica y sobre todo la mayor supervivencia de enfermedades que hasta hace unos años eran impensables alcanzar los 70, 80, 90 años, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, es perentorio, preciso, necesario, justo que se implementen dotando de recursos económicos a el sistema para poder atajar permitidme la expresión, esa epidemia de enfermedades crónicas que son el eslabón perdido para poder neutralizar sobre todo lo que está pasando ya en atención primaria antes de la pandemia, que era la demora o la lista de espera que tenemos y que no se ha hablado y que generalmente es lo que hace es, entre comillas, dinamitar el Sistema Nacional de Salud. Bueno, yo creo que has tocado 3 puntos fundamentales. Yo creo que me ha encantado que has dicho de que los 3 elementos que tenemos que empezar a reflexionar son la formación, el marco regulatorio y la inversión. Vamos a empezar por la primera y la pregunta es para ti también, José Luis. ¿Tú cómo crees que estamos los profesionales de la salud? ¿Que estamos o no estamos formados? ¿Qué se necesita para formarlos? Ahí también cabe la inversión, lógicamente. ¿Quién debe formar? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es tu diagnóstico actual? El concepto de telemedicina va mucho más allá del concepto de teleconsulta. Cuidado. Entonces yo creo que eso es muy importante. La teleconsulta ha funcionado y funciona afortunadamente y nos ha salvado de muchísimos escollos durante la pandemia, nos está salvando. Pero la verdad es que interiorizar y sensibilizar a los compañeros y compañeras requiere de aspectos cruciales en la formación, en la dotación de personal. Mira, yo puedo decir, por ejemplo, que hay centros de salud que tienen una sola línea telefónica, una sola línea. O sea, no podemos funcionar tampoco como un call center, no podemos ser un call center, ¿no? Yo creo que hay que integrar todas las informaciones que tenemos, pero hay que mejorar técnicamente la infraestructura sanitaria de los centros de salud. No todo el mundo ejerce en Madrid, Barcelona o Valencia. Es que hay núcleos rurales que están aislados, perdidos en las urdes, por ejemplo, y que no existe ni cobertura. Por tanto, tenemos que pensar que si esto tiene
un aspecto muy positivo, que es el llegar a los sitios más recónditos, lejanos, donde efectivamente va a ser muy necesario que la señora María, 85 años, encamada, discapacitada, interactúe con su médico, requeriremos no material. Por tanto, yo creo que en este momento hace falta sensibilización, educación, cultura, y insisto, esto yo lo enlazo con la inversión, por tanto, esto para mí va para largo. Yo creo que esto ha venido para quedarse, como decía algún compañero, pero esto requiere tiempo, cuidado. Absolutamente. Y yo creo que lo que más va a dilatar el tiempo aquí va a ser la parte financiera, la financiación de todo esto. Como dices tú, la envergadura de esta empresa es gigantesca. Vamos a explorar un poquito más la parte de la inversión. Me gustaría preguntarle a Santiago, tú que has hecho unas cuantas startups, que te has movido en este mundo, ¿la inversión debe ser privada exclusivamente? ¿Qué debe ser privado? ¿Qué debe ser público? Bueno, la inversión ha de ser mixta, público-privada, ¿no? Yo creo que ya nadie piensa otra cosa, ¿no? El sector público tiene que aumentar su inversión en sanidad, sin duda, y el sector privado también, y lo está haciendo, ¿no? Yo creo que la salud digital y la telemedicina lo que tiene que demostrar es que es posible reducir costes del sistema y variabilizar los costes. Creo que eso es muy importante. Fíjate, un dato que para mí es muy relevante, ¿no? La sanidad pública no ha externalizado algo como, por ejemplo, que le informen las imágenes radiológicas fuera del hospital hasta la crisis del 2008-2015. Cuando llegó esa crisis, muchos hospitales públicos empezaron a hacer concursos para decir, oiga, que alguien de fuera me informe esto, que alguien de calidad, controlado, haré un concurso bien hecho, pero yo no doy abasto, no puedo atender esto. Prefiero que por las noches no tengo radiólogos de guardia, me lo haga alguien, que llegue agosto y me lo haga alguien, ¿no? Yo creo que en ese sentido la crisis 2008-2015 habría una colaboración público-privada que estamos hoy todos trabajando en ella, ¿no? La segunda idea importante. Yo creo que en España la inversión en sanidad todavía es baja, ¿no? Y quiero creer que va a aumentar, y he leído la propuesta de presupuestos nacionales del Estado, hay un incremento, pero hay que también reorientar algunos gastos, Tenemos en España un cierto hospitalicentrismo que yo creo que podemos revisar con calma entre todos, ¿no? Es verdad que con el COVID ahora los indicadores son camas ocupadas, UCIs ocupadas, pero hombre, si hubiéramos tenido una buena atención primaria de nivel, preparada, con recursos, no hubiera sido tan impactante la demanda hospitalaria y eso hubiera parado seguramente y hubiera podido atender, ¿no? Si tuviéramos una monitorización de crónicos a domicilio y bien organizada, sencilla, podríamos haber monitorizado a muchos pacientes en su domicilio, que no hemos podido hacer ahora, ¿no? Yo quiero creer que de la pandemia aprenderemos muchísimas cosas, seguro que sí. Una será que la atención primaria es capital, es fundamental. La segunda, que tenemos que introducir tecnología en todo esto, sin lugar a dudas. Y la tercera, y un poco lo que decía José Luis, la formación, no de los médicos, de todos los profesionales sanitarios, farmacéuticos, personal de enfermería, auxiliares, de todos, porque lo que estamos haciendo introduce unos conocimientos que en las escuelas y en las facultades no nos daban. Y es muy importante que la gente sepa, cuando nos referimos a el uso de Internet para una necesidad o para otra, cómo funcionan los equipos de iPad que tenemos, cómo enviamos imágenes, cómo las descargamos. Hay que formar a la gente en todo esto, porque es que si no, nos pasa que hay pacientes que saben más que nosotros, y es un disparate. Tenemos que aprender a utilizar esa tecnología y hay que formar a la gente. Si no lo tienen de facultad, hay que hacerlo ahora, pero hay que dar una capa de formación en tecnología a los profesionales de la sanidad urgentemente, para que no sean ellos, en cierta manera, una rémora para la intensificación de la aplicación de estas tecnologías. Yo creo que eso hoy en España es absolutamente capital. Hay que formar, actualizar conocimiento, porque la vida avanza mucho. Y eso es una herramienta que a veces es casi tan importante o más como saber tomar la tensión arterial a un paciente. Y eso hay que explicarlo así. Y yo diría, por construir un poquito más de lo que acabas de decir, que debería formar parte del currículum de todos los profesionales médicos, lo que es la formación digital, porque va a estar aquí, es inevitable, ya no vuelve atrás. Oye, estará, pero en el interín, mientras no cambien los planes curriculares, alguien
entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para formar, actualizar conocimiento y dar herramientas a los facultativos, a los farmacéuticos, al personal de enfermería, a los psicólogos. No estamos haciendo desde ATRIS videoconsultas en salud mental, pero hay que dar herramientas para eso. Y eso no lo tienen. Por consiguiente, una de las primeras, yo creo que necesidades urgentes es cómo forzamos la formación acelerada de las herramientas que permiten utilizar la telemedicina a los profesionales del sector. Y eso es, para mí, capital. Y yo creo que esa pregunta es también importante. Adelante, adelante, Ine. No, me parece muy relevante todo lo que se está diciendo, ¿no? Quizás añadiendo a lo que ha comentado Santiago, es muy importante también que la experiencia sea buena, es decir, que la experiencia sea digital 360, que puedes prescribir una prueba, que tengas toda la historia clínica conectada, que puedes compartir imágenes, que puedes hacer un chat mientras que estés, o sea, que no solamente perder el miedo tecnológico y tener, ¿no?, buenos protocolos de uso de telemedicina, sino también que pues responder en forma a que el médico diga, pues qué bien, he podido realizar realmente la consulta como he querido, de principio a fin, con todos los componentes que conlleva, ¿no? Y eso me parece también un punto importante a mencionar. Si me permites, Arturo, un inciso sobre esto, porque creo que es un tema muy importante de la formación. Estoy de acuerdo absolutamente con la necesidad de cambiar planes de estudio, de irrumpir en la Facultad de Medicina con nuevos planes. Y también creo que como expresidente de científica, igual que hacemos con la formación al uso en cualquier tipo de enfermedad, patología, como puede ser asma, bronquitis, insuficiencia cardíaca, tenemos como sociedad científica un compromiso ético y social de formar a nuestros médicos compañeros. Estoy de acuerdo con Santiago, a todo el colectivo sanitario, pero como sociedad científica, también las sociedades científicas, por si alguien nos está escuchando, tenemos el compromiso ético y social de formar a nuestros médicos. Y en este sentido me gustaría pues romper una lanza por Semergen. Nosotros hace 7 años creamos el grupo de trabajo de nuevas tecnologías de Semergen, lo creamos y realizamos, aparte de formación online, realizamos congresos virtuales y congresos ahora también de presencia física, ahora no, precisamente este año, pero sí que recuerdo también que ahora en Avilés, en mayo, vamos a hacer ya el 5º congreso de Semergen de nuevas tecnologías, donde se tocan todos estos temas que en este momento estamos realmente desarrollando. Con esto quiero decir que también las sociedades científicas, porque el ministerio va a llegar donde va a llegar, las entidades privadas probablemente también van a tener que formar a su personal, pero las sociedades científicas tienen un compromiso también de formar digitalmente a todos sus socios y simpatizantes. Y me parece muy correcto lo que acabas de decir, pero yo sigo viendo un pequeño interrogante aquí. ¿Quién tiene que...? Tú has dicho las sociedades, vale, eso es fácil. ¿Quién va a poner el dinero para, cuando no estés integrado en una sociedad, poder llegar a ese nivel? ¿Quién más debe invertir aquí? Pero habéis hablado de la administración. ¿Qué otros actores pueden participar aquí, deben participar aquí? Mira, si me permites una reflexión sobre esto muy importante. Las sociedades médicas, hasta no ha mucho, no consideraban un acto de telemedicina como acto médico, ¿vale? No lo valoraban, pensaban que era coadyuvante a un acto médico presencial y por consiguiente no tenían capacidad de monetizar esa actividad, ¿no? Hoy ha cambiado eso, porque se dan cuenta que un buen acto médico hecho por telemedicina también es un acto médico bien hecho y por consiguiente ya empiezan a asumir en su lista de parámetros de pago ese tipo de actividad. En Brasil acaba de publicarse una ley sobre telemedicina. En Chile han cambiado otras sobre telemedicina. ¿Por qué? Porque si no se creaba un vacío regulatorio muy importante. El 30-40% se hacía por telemedicina, pero no estaba regulado como tal. Llegaba el médico y le decía a la sociedad médica o el centro de salud, oiga, he hecho 28.000 videoconsultas, pero no lo tengo regulado. No, pues se está regulando. La realidad va por delante de la norma, pero la norma va detrás de la realidad y yo veo que está regulando en muchos sitios. Fijaros, un detalle que para mí es muy interesante. A veces la telemedicina puede
arreglar problemas que la política no puede resolver. Pongo un ejemplo que tendréis enseguida. Nosotros tenemos una plataforma en la nube con unos 350 especialistas que informan imágenes médicas de toda España. Bien, un hospital de Barcelona contacta con nosotros y le hacemos las urgencias nocturnas. ¿Quién lo informa? Un médico de Huelva, una radióloga de, no sé, de La Coruña, y lo informan y funciona bien y todo funciona en orden. ¿Os imagináis por un momento que esos gobiernos autónomos tuvieran que llegar a un acuerdo entre ellos para que pudieran hacer eso? Vamos, años en que facultad ha estudiado, no lo convalido, no lo acepto. Está en el cloud. El cloud es un lugar inaccesible en el sentido de que es abstracto y todos aceptan que si los médicos están titulados en España y tienen título especialista, bienvenidos sean. No preguntan dónde están, ¿no? Y eso ha acelerado una barbaridad la solución de problemas que en lo analógico no hubiéramos podido resolver. Imaginaros esto elevado a n, cómo podemos trabajar en doble opinión médica, en fin, es que es inimaginable las capacidades que tiene esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la realidad va por delante de la norma vendrá detrás, la realidad va por delante de la capacidad económica financiera, vendrá después. Lo importante es no perder el sentido, la dirección es correcta, pensar que cuando pase la pandemia, que esperemos que pase pronto, esto, como decíais, es para quedarse, hagámoslo todo bien, para que se quede bien y forme parte de nuestra forma de trabajar ordinaria y que los médicos estén bien formados, los pacientes aprenden muy deprisa, saben mucho algunos de ellos de todo esto, ¿no? Y por consiguiente, la nueva ola que vendrá, la vendrá dentro de nada, será cuando usemos ya pues Big Data, inteligencia artificial, algoritmos, para concluir también con base de datos grandes de pacientes, pronósticos y tratamientos. Y esto no vendrá muy tarde, vendrá. Pero tenemos que hacer que los médicos sepan cómo pedir a los bioinformáticos lo que quieren y necesitan. Hay que formar a los médicos, a los farmacéuticos. Hay que formar, porque si no, la realidad avanzará tan rápido que nuestros médicos actuales adolecerán de conocimientos necesarios para el futuro. Es un problema importante. Absolutamente, yo creo que has puesto encima de la mesa. Formación, pero la formación se quedará desactualizada rápidamente también. O sea, es más un tema de lo que mindset, ¿no? De cómo de perder el miedo, que porque puedes formar en lo que fuera, pero como bien dice Santiago, que cómo está esto revolucionando y yendo a gran velocidad. Por supuesto, formación, protocolos, organización. Pero es un tema de creer en ello y ver que efectivamente está ocurriendo y hay que estar ahí ahora, mañana, dentro de un año y dentro de 10. Y cada año pasarán cosas que no teníamos pensado que iban a pasar. Yo, si puedo poner un ejemplo, Arturo, no sé si puedo intervenir un minuto. Puedes intervenir, vale. Adelante. No, fíjate cómo ha avanzado tanto que nosotros en nuestro caso lo que hemos montado es todo un sistema fácil de entender además y tiene lógica. De manera que si uno necesita por la noche, es medio lo mismo, en un hospital de Madrid o Barcelona es igual, 2 de la madrugada, un TAC por un ictus, lo que hacemos nosotros, enviamos esa imagen a la plataforma del cloud y lo enviamos en general a Colombia, donde hay radiólogos que han hecho MIR en España, tienen título especialista español, pero es de tarde y aquí es de noche. Entonces están de guardia, se descargan el TAC, lo informan, explican lo que ven, y en menos de 60 minutos llega el informe al hospital donde ha salido eso. Ha hecho el hospital, la plataforma, Colombia, la plataforma, el hospital, menos de 60 minutos. Con un 900 que su médico de puerta quiere hablar con quien ha hecho el informe, llama y habla con él. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que el radiólogo está despierto, no tiene que despertarlo a medianoche. Segundo, que es una persona formada en nuestro país, que ha trabajado aquí bastantes años y que ha vuelto a su país. Y tercero, que puedes ofrecer ese servicio a todas las clínicas y hospitales pequeños, medianos y grandes que no pueden disponer de radiólogos de noche porque no hay tantos. Y monetizas, de alguna manera, organizas el idioma español con 7 horas de diferencia, ¿no? Y con eso favoreces que por la noche nuestra, de día allí, la gente de allí de día informe imágenes nocturnas de España. Y eso es una maravilla. Sí, es un poco la globalización que en este caso ocurre a nivel de lo que es la telemedicina. Nosotros lo hemos visto en la industria farmacéutica en otros entornos, como la farmacovigilancia. 24 horas activas, gente que está en la India, que te informa y te da información.
Hay una pregunta aquí que ha salido en uno de los participantes y que me gustaría hacerla, porque aunque vuelvo a construir sobre lo que acabamos de decir de la formación, pero hay un pequeño camino que todavía no hemos entrado ahí. ¿De quién va a asumir la formación digital de los profesionales sanitarios? Si el Sistema Nervioso, el Sistema Nacional de Salud, no el Sistema Nervioso, esto no está gastando mucha información. Se suelen hacer cargo las compañías farmacéuticas de la formación de los profesionales. ¿Qué comentarios podéis dar a esto? Las compañías farmacéuticas tienen que hacerlo. Tradicionalmente, la compañía farmacéutica ha sido quien ha financiado la formación en general, en patología, en conocimientos de la profesión médica. ¿Tiene que tomar el relevo ahora la industria farmacéutica para formar en digitalización? La dejo abierta. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo creo que igual que hasta ahora, y espero que en el futuro siga habiendo una colaboración, yo creo que público-privada en muchas áreas de lo que es el necesario conocimiento de los médicos. Yo creo que el área de telemedicina, como un área específica de conocimiento, también requiere del apoyo de la industria privada, en este caso de la industria farmacéutica. Es que es así, es que además nosotros, por ejemplo, pues en Semerge hemos estado trabajando ya con la industria privada en formación, nos están ayudando en lo que son los congresos que hacemos desde el grupo de nuevas tecnologías, y creo que con un equilibrio perfecto, ¿no?, entre lo que es la necesidad y sobre todo la oferta que puede, en este caso, hacer la industria. Es verdad que el sistema de salud no va a poder llegar ni de broma, como sucede en la formación, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? O sea, que no se puede llegar. Cuando hay un nuevo tratamiento, pues bueno, desafortunadamente la administración no puede llegar a que el médico conozca lo que se ha presentado, por ejemplo, en la AJA este fin de semana pasado, ¿no? Con esto quiero decir que efectivamente, además, bienvenida sea, yo creo que es una oportunidad también para la industria farmacéutica el apoyar, en este caso, una necesidad sentida, y es una necesidad porque hay una brecha digital, una brecha importante en nuestros médicos, sanitarios, que es necesario neutralizarla, ¿no? Yo creo que hoy en día los niños nacen ya con el iPad debajo del brazo, pero hay todavía una serie de profesionales sanitarios que le quedan años para ejercer la profesión, que todavía son muy reticentes y todavía, bueno, pues tienen necesidades formativas, evidentemente sí. Acaba de llegarnos una pregunta muy interesante que va más en el contexto práctico. José Luis, a lo mejor es para ti también, pero bueno, la dejaría abierta para los demás si queréis. Dice, buenas tardes desde Chiclayo, Perú. ¿Cuál es su experiencia en el manejo de las emergencias y urgencias con telemedicina? José Luis, ¿te atreves con ella? A ver, yo sé que hay alguna experiencia y además me consta que la Sociedad Española de Medicina de Urgencias ha hecho ya algún tipo de iniciativa en este campo. Es un campo muy atractivo, muy necesario. Yo creo que la urgencia a nivel rural, la urgencia, por ejemplo, traumatológica, cardiológica, hoy en día tiene muchísimas posibilidades. No conozco específicamente ningún estudio, porque una cosa importante que también tenemos que decir, y aquí me gustaría subrayar, es sobre todo la evidencia en resultados de salud. Yo creo que estamos asistiendo también a una gran vorágine de información que en muchos casos necesita de lo que llamamos, igual que ahora estamos con las famosas vacunas, ¿no? Eficacia, seguridad y efectividad. Eficacia, seguridad y efectividad. Y tenemos conocimiento de que hay un montón de apps, entre ellas para manejo en urgencias, que no están debidamente validadas o acreditadas. Entonces, nos preocupa también la seguridad. Pero yo creo que en el campo de la urgencia es un campo realmente muy necesario por el tema, por ejemplo, de ictus. Yo ahora me acuerdo de que hay experiencias de ictus en España, ya en la comunidad autónoma, como hay de infartos, que yo creo que es necesario poder expandirla, difundirla y sobre todo testarla, ¿no? Sí, adelante. Adelante. No, nosotros tenemos un servicio de electrocardiografía 24 horas para urgencias, ¿no? Y trabajamos para residentes de tercera edad, pues, por ejemplo, llevamos el control de la cardiopatía o de los problemas cardiológicos de los reclusos de las prisiones en España, ¿no? Cuando un recluso tiene un dolor precordial, le hacen un electro con un equipo de estos sencillos de 12 derivaciones y lo informa un cardiólogo nuestro a tiempo real y dice, oiga, no es nada, o traslade rápidamente al recluso a un centro
hospitalario, ¿no? Pero yo creo que empieza a haber ya bastantes mecanismos para que las urgencias y algunas urgencias puedan resolverse a tiempo real con sistemas de estos, ¿no? Y hay ambulancias con 4G y ahora dentro de ahora las vemos con 5G, que cuando lleguen con el paciente al hospital ya me han enviado tal cantidad de información al centro hospitalario que cuando lleguen a tomar decisiones será mucho más breve, ¿no? Y todo eso, queramos que no, será gracias a la tecnología aplicada a los sistemas de información de datos, ¿no? Yo creo que esos son avances que van a llegar, pero muy rápido además. Sí, absolutamente, está ya aquí a la vuelta de la esquina. Quizá, como habéis comentado antes, la formación tenga que venir ahora, porque si no nos vamos a encontrar con avances tecnológicos mucho antes de que los podamos absorber y utilizar propiamente. Hay una pregunta que acaba de salir aquí también en el panel de preguntas y respuestas, más en el entorno regulatorio y de la jurisdicción, dado que la telemedicina actualmente no está muy regulada, por no decir nada regulada. Dice la pregunta: ¿existe una situación de incertidumbre jurídica en relación con la responsabilidad de los médicos? ¿Cómo se determina este grado de responsabilidad? Ine, ¿podrías tú atreverte con ella? Bueno, está todo dentro del marco que hemos definido internamente, con todas las seguridades clínicas y legales y de protección de datos. En nuestro caso está tremendamente mirado. Somos una compañía que tenemos que dar esa respuesta y en ese sentido estamos cómodos y tranquilos como lo estamos organizando. Uh-huh. Pues Antonio Sacristán, querido amigo, veo que estás entre los participantes. Gracias por tu pregunta, es muy interesante. Dice José Antonio: la telemedicina requiere un cambio cultural de los médicos, pero también de los pacientes, lógicamente. Muchos pacientes no van aceptando de buen grado esa falta de conectividad cara a cara, ese calor casi de imposición de manos que muchas veces hacemos los médicos. ¿Esto cómo lo logramos? José Luis, esta pregunta yo creo va más hacia ti. Bueno, yo creo que va todo perfectamente encadenado. Como decía al principio también de mi intervención, yo creo que la teleconsulta, que en un principio era una actividad asistencial hasta cierto punto denostada por la facilidad de llegada del paciente al centro de salud, ¿no? Donde ha habido pues una supermasificación, sobre todo con mucha patología banal o dolencia menor o dolencia leve. Eso ha condicionado una masificación, un malestar. Yo creo que es necesario, por tanto, que exista por parte del médico esa relación médico-paciente que se tiene habitualmente en la clínica diaria y que se puede mantener, yo creo, perfectísimamente. Incluso yo creo que muchos pacientes entienden, comprenden, ya no solamente ahora en la época de la COVID, sino que ellos en la consulta telefónica se sienten muy cómodos, diría yo, siempre y cuando exista a la otra parte del hilo telefónico, pues lo que tiene que tener una persona, yo creo que formada correctamente en cuanto a una entrevista clínica. Por ahí también hace falta formación en la entrevista clínica, formación de los sanitarios. Yo creo que la confianza que emerge del profesional sanitario trasladado al paciente de una determinada edad, porque es cierto que, claro, el 20añero, 30añero, el de 40, incluso 50, no tiene ningún problema. Es más, te pide y te dice: oiga, doctor, ¿le puedo hacer una videollamada? Eso es así. ¿Le puedo hacer la consulta por una videollamada? Bueno, pues mire, el sistema no lo tiene, o hay que conectarse por Skype, tal. Entonces yo creo que es fundamental que el médico traslade la necesaria confianza, la seguridad, que pregunta muchísimo a la gente por la seguridad de la conversación y de los datos, pero yo creo que esto, en definitiva, en pocos años va a ser fácilmente asimilable por todo el mundo, porque es una forma de vivir y, por tanto, yo creo que hay que asumir el reto que tenemos delante. Al final acabaremos cambiando la visita médica en sí misma, cambiando la virtual. Absolutamente, pero sin perder de vista que también lo dije al principio, ¿no? El equilibrio entre la humanización, el tocar a un paciente, es más importante probablemente que hacer una exploración o que el TAC puede resolver muchísimo más rápido un problema, pero tocar a un paciente también puede aliviar en situaciones en las cuales además
existen contraindicaciones formales para realizar la teleconsulta. Todos sabemos que hay alguna publicación ya anglosajona que nos dice en aquellos casos en los cuales hay que tener mucho cuidado con la teleconsulta. Ese también lo tiene que saber el médico de familia, el enfermero, la enfermera y el sanitario en general. O sea, no todo vale. Hay que empezar, yo creo que limitando sobre todo aquellas patologías que yo diría que son el 80-90% que se pueden resolver perfectísimamente por una videollamada. Déjame que te haga una pregunta para explorar los límites. Sí que estamos hablando mucho de lo que está haciendo la telemedicina, pero ¿qué cosas no son telemedicinables, por así decir? José Luis. Mira, yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, en psiquiatría, el campo de la psiquiatría. El campo de la psiquiatría es un campo muy enigmático, muy delicado, cuando hay problemas depresivos, problemas ansiosos, problemas de trastornos bipolares, esquizofrénicos. La cirugía menor no es teleconsultable. Una infiltración de aparato locomotor, una persona que tenga una bursitis hay que infiltrarla, evidentemente hay que acudir a la consulta e infiltrarla. Bueno, vendrá la robótica, por supuesto, pero no lo vamos a ver, pero efectivamente la consulta virtual física, entre comillas, llegará con técnicas que te van y procedimientos que te van a diagnosticar una valvulopatía cardíaca sin duda, pero en este momento pensemos en el presente y centrémonos en las posibilidades que tenemos inmensas en este momento con la telemedicina. Nos quedan 2 minutos, yo creo que nos da tiempo, hay bastantes preguntas en el chat, pero creo que hay una que yo creo puede ser la última y que construye un poquito sobre lo que ya habéis discutido antes. Y va especialmente para Santiago, yo creo que él nos la podrá contestar. ¿Cuál de los avances tecnológicos crees que va a tener un mayor impacto en la eficiencia y, como has dicho tú antes, Santiago, y costes de los servicios médicos? Bueno, en primer lugar, la generalización del uso de los instrumentos de telecomunicaciones con imagen que estamos ahora viendo, ¿no? Estas imágenes que veíamos a veces en la UCI de que una enfermera le ponía un iPad a un paciente para que viera a su familia, era impresionante, porque era de una carga afectiva tan impresionante esas imágenes, que con un iPad hablaba con su familia, que estaba en su domicilio, para ver cómo estaba el paciente en la UBI, ¿no? Yo cuando lo veía pensaba, fíjate qué utilidad menos imaginada por todos y más útil en estos momentos, ¿no? Más necesaria seguramente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la primera es la implosión, la generalización del uso de estos elementos de imagen con comunicaciones, ¿no? La segunda, como decía José Luis ahora, las generaciones que pueden o no pueden, pero yo también he visto videoconsultas donde la hija o el hijo le pone a su padre o a su madre el equipo para que hable con el médico. Doctor, ya está mi padre, puede usted hablar con él. Entonces, de alguna manera resolvía el tema de la ignorancia tecnológica del abuelo, porque el hijo le resolvía a un nieto el tema este, ¿no? Y luego, yo insisto, la ola que viene ahora. ¿Qué ola viene ahora, no? Ahora viene la ola de la gestión de los datos, es decir, la ola que nos permitirá posiblemente automatizar muchas cosas para que los médicos podamos dedicarnos a otras, ¿no? Por ejemplo, ya hay software que hacen que los electrocardiogramas digan está bien o está mal. No es menester que un cardiólogo vea miles de electros que están bien, no es menester. Puede dedicarse a mirar mejor los que están mal, ¿no? O un oftalmólogo en fondo de ojo que está bien, ¿no? Esos avances, que son en estos momentos impresionantes y que no podemos imaginar hasta dónde nos llegarán, van a ser otro elemento de disrupción importante en la medicina del futuro. Van a cambiar muchas cosas. Y tenemos, vuelvo y cierro con esto, que formar a los futuros médicos, futuros farmacéuticos, futuros enfermeros en todo esto, porque si no es que se van a quedar fuera, ¿eh? Vendrán ingenieros biomédicos y harán cosas que hoy pensamos que solo podemos hacer los médicos. Yo como conclusión de hoy diría, oye, la telemedicina está aquí para quedarse, sí. Los profesionales tenemos que formarnos para poder estar a la altura de lo que viene, ¿eh? Sí. Es que yo iba a concluir exactamente con lo mismo. Creo que lo que habéis demostrado es que esto es imparable. Va a seguir, independientemente de la pandemia, que nos ha hecho más obvia la cuestión. Pero esto va a seguir. Ahora es una cuestión de empezar a pensar de qué manera lo hacemos rápido y bien. Formación, inversión, en fin, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo voy a cerrar aquí. Quiero agradecer primero a los participantes
que han mandado sus preguntas, muy interesantes y que no hemos podido contestar todas. Pero sobre todo quiero agradecer a los tres ponentes, a Ine, a Santiago y a José Luis, pues todo ese pozo de sabiduría que han vertido para que podamos entender un poquito más la que se nos viene. Así que muchísimas gracias. Cristina, ¿tú quieres cerrar? No se te oye. No, yo no oigo. Se oye. Cristina, tienes que actuar. Está en silencio, sí. Nada, simplemente para no quitar más tiempo, muchísimas gracias a todos, José Luis, Arturo, Santiago, Ine, Javier, Fernando, muchas gracias a los asistentes y queda mucho todavía, mucho avanzado, pero muchas cuestiones sobre la mesa y mucho que hacer también. No sé si Javier, ¿quieres comentar algo más? Muy brevemente, agradecer. Este diálogo continuará. Tenemos que hacer sesiones donde tanto hablar del paciente, escuchemos qué nos dice el paciente estando entre nosotros, ¿no? Esto no ha hecho nada más que empezar y por lo tanto hay muchas otras cosas y ángulos desde donde podemos seguir construyendo y aportando. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima. Gracias. Y buenas tardes. Hasta la próxima, pues.